Hola, hola. A ver si llega alguien más. Mover la grabación. Listo. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso y tener en cuenta de las dos cosas básicas que hemos hablado es que de la reducción y de la media pulgada. La media pulgada porque todos los aparatos son de media pulgada. Por eso digamos que estos temas resultan siendo fáciles, ¿no? Todo de media pulgada, todo de 2 pulgadas en las instalaciones sanitarias, excepto tal cosa, excepto el sanitario o la taza o como lo quieran llamar, y todo en media pulgada, ahí sí no hay excepciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que la vivienda, digamos, tenemos una vivienda que puede tener diferentes eh, tipos de suministro de agua, ¿no? Estamos hablando de suministros de agua. Entonces, la vivienda puede estar con un suministro bueno y es de media todo de ahí en adelante. Puede ser que la vivienda, a ver, admitimos a Lady Gómez. Puede ser que la vivienda también tenga un tanque de recolección. Ay, ¿cómo se fue? Se me olvidó terminar de contarles que en Villavicencio, estando el acueducto acá y aquí baja por gravedad, y estos barrios de acá no tienen agua constante, sino eventualmente cuando se prende la bomba, las bombas de la, del acueducto, entonces eh, todas las casitas tienen casi todas al frente o atrás un tanque de reserva de agua potable que tiene un tubo, digamos, por dentro y aquí dentro de la casa o afuerita o lo que sea, hay una bomba que manda el agua a la parte superior de la casa a uno o varios tanques de agua que posteriormente, digamos, son los que suministran el agua a la casa. Estamos todos en sintonía. Estos tanques todavía existen, no vamos a decir que no, pero son más bien para eventualidades o para por si acaso, o no sé cómo llamarlo, para emergencias. Porque normalmente pues el agua viene dada por gravedad y llega y no hace falta tener agua estancada por ahí. Sin embargo, en esta parte, y yo sé que pues en muchas ciudades de Colombia pasa igual. En esta zona de Villavicencio, la mayoría de la gente tiene un tanque grandecito, donde cuando abren, bombean, entonces lo que pasa es que se llena el tanque y el tanque, aquí está la manguerita que coge y lo pasa a la bomba y lo manda arriba. La, la, el problema es que los problemas son varios y vamos a hablar no solamente desde el punto de vista de las redes, sino también como arquitectos. Uno de los problemas es, lo vamos a ver en la exposición, uno de los problemas es que no tiene tanto que ver con las redes, sino con las cuestiones estructurales. Entonces, díganme, con respecto a eso, ¿qué se les ocurre que puede ser un problema? Tener un tanque por allá arriba. Despertad. La carga, el peso de en la montaña, el concreto, no sé. Sí, ¿qué? ¿Pero qué? La carga. Te engallaste en la respuesta. La carga, el peso, hasta ahí estuvo perfecto. Es que por metro cúbico el agua pesa siempre bastante, por tonelada Por eso, prácticamente. Profe, Entonces la profe, estructura, Carlos, durante un sismo no le puede caer a alguien ese tanque o algo por el estilo. exactamente. exacto. Las respuestas de James y Jefferson son correctas. Es decir, este tanque es un peso que además tiene un trabajo rarísimo dentro de un sismo, ¿no?
Ustedes imagínense una botella de agua y ustedes muévanla para allá y el agua tiene una inercia, o sea, se queda a este lado. Y si la mueven para acá, el agua apenas va para allá. Y el agua, sí, entonces digamos que el agua es en esos casos, o ese almacenamiento de agua, es un factor desestabilizante para una estructura. Piensen lo que les estoy diciendo y verán que es cierto. Si ustedes mueven rápidamente una botella con agua, el agua se queda a la izquierda y así sucesivamente. Prácticamente el agua está al otro lado de donde está el movimiento, con lo cual cuando el sismo jala para allá, el agua tira para allá. Y lo que decía Jefferson ahora más adelante lo tenemos más especificado, pero básicamente entendemos que 1 metro cúbico de agua, o sea, lo que sería 1 por 1 por 1, supónganse que esto es un cubo, 1 por 1 por 1, pesa, perdón, 1 tonelada. Entonces, si tenemos un tanque bueno, y este metro cúbico son 1000 mililitros, ¿no? 1000. Los tanques se denominan así, de 1000, de 500, de 2000, de 3000, de 5000, de 250, pero en las casas, digamos, lo mínimo que debe haber es un tanque de 1 o 2 tanques de 1000, o al menos 2 tanques de 500 o algo así. Entonces, supongamos que tenemos 2 tanques de 1000. Entonces, tenemos 2 toneladas en el techo que pueden, pues, imagínense, 2 toneladas. Tenemos un carro montado en el techo, un carro grande, ¿no? Un carro grande montado en el techo, que además tiene unas condiciones físicas especiales porque sus partículas no van de acuerdo a lo que va la casa, sino que van en contra de eso. Entonces, en muchos casos, en Japón, por ejemplo, lo utilizan para contrarrestar el movimiento de los edificios. Entonces, hay edificios que tienen aquí un tanque gigante como articulado, digamos, y cuando llega el sismo, entonces el edificio se mueve para acá y el tanque se mueve para el otro lado. Y cuando el edificio se mueve para acá, el tanque se mueve para el otro lado, con lo cual tiende como a estabilizarlo, ¿sí? Pero eso es en Japón, no mentiras. Eso es calculado, eso es cuando se tiene pues unos ingenieros ahí detrás y demás, pero ponerle un tanque encima de una casa no ayuda en nada, además porque estamos hablando de una relación de verticalidad en un edificio, que esto hace que sea posible, digamos, esta contrarrestación del agua. Pero en una casita, digamos que la casa se mueve toda entera, básicamente no se mueve como lo hace un edificio en condición de un terremoto o un sismo fuerte. ¿Vale? Entonces, tiene esa problemática, digamos. Tiene la problemática de una carga estructural adicional. En las zonas de campo, donde son muy usados, normalmente, muchas veces hacen una ménsula, que es como una cosa así, digamos, ¿no? Y acá el tanque, ¿sí? Pero como es en el campo también, esta columna no se calcula bien, la posible zapata que hay aquí es posible que tampoco la calculen bien. Entonces, en un sismo, válgame, bueno, y normalmente la casita está por acá. Entonces, lo que pasa es que mi Dios es muy grande, muy demasiado grande, dirían por acá. Es muy grande, pero lo más normal es que esto en un sismo fácilmente haga esto, porque aquí tiene 2, 3 toneladas que van a moverse libremente. Y si estas 2 o 3 toneladas caen acá, pues el agua en chorrito no mata, pero el agua, 1 tonelada encima de uno, pues le puede hacer muchísimo daño. Yo no sé si han ido al parque Los Rolos, o los de Ibagué, se han ido al parque ese donde hay un tanque gigante que le echa uno agua. Nadie conoce eso. Yo creo que es el parque acuático más grande de Latinoamérica, del mundo, de no sé, algo así. Piscilago. Piscilago, exactamente. ¿Si han ido? ¿Alguno ha ido a Piscilago?
Hay un tanque gigante que se va llenando, y cuando, Señor, iba en caída. y cuando ya por gravedad hace que el tanquecito se voltee y le cae a uno el agua encima. Y Ujú. es un golpe tremendo, ¿no? Es un golpe tremendo, ahí pueden ver el golpe. Pero además, esto cae acá y pues naturalmente tumba todo lo que haya ahí. Entonces, si le cae, ustedes saben que los elementos de construcción son supremamente pesados. Un ladrillo lo mata a uno, un pinche ladrillo. Y la casa está hecha de 1500 ladrillos tranquilamente, ¿no? Una teja, si es una teja de Ternit, por ejemplo, que hay muchas casas todavía con tejas de Ternit, pues le cae a uno y lo mata. Una teja de zinc, si le cae, no pesa nada, relativamente hablando, pero si le cae en diagonal y lo corta, ahí quedó. Entonces, todas esas problemáticas se generan a partir de eso. Y una de las que, digamos, nos competiría principalmente es el hecho de que esta agua aquí arribita tiene está hasta acá, o digamos que esté lleno, llenísimo el tanque, pero la presión que tiene esto no es suficiente. Digamos, la fuerza que genera el agua y la distancia donde posiblemente aquí esté la ducha, la distancia que hay y la presión, que así es que se genera la fuerza, digamos, la gravedad actúa a mayor distancia, mayor fuerza, ¿no? Ustedes saben que es una constante que se multiplica por la distancia. Entonces, si aquí cae una bola, si va rodando y la paramos acá, acá tiene una fuerza y hace un daño, bueno, lo que sea, ¿no? Pero tiene una fuerza. Y en cambio, si la paramos 10 kilómetros más abajo, la fuerza ha aumentado exponencialmente, digamos, multiplicada por la fuerza de la gravedad. Entonces, si yo tengo un tanque acá arriba y mi casa está acá, pues naturalmente el agua en este punto, la presión es fuerte y el chorro de agua va a salir bueno, va a salir constante. Pero si el agua está acá y la llave está ahí, directamente abrir, básicamente el agua tiene que bajar hasta la llave y luego subir perdón, hasta la llave y luego subir hasta el grifo. Básicamente ahí lo que sale es un chorrito. Ahí, a duras penas, el agua va bajando, va cayendo ahí como por no dejar. Entonces, lo mínimo que se necesita es una altura de 10 metros. Eso digamos que lo he visto, algunos ingenieros hidráulicos me lo han contado y lo he visto a partir de la experiencia. Entonces tenemos que tener 10 metros al lugar donde vamos a abrir la llave y una presión por lo menos de 1 tonelada, o sea, de 1 metro, o sea, un tanque de 1000, o sea, 1 metro cúbico, para que el agua salga, digamos, a una presión decente. Esto es, digamos, relativamente empírico, pero para que entiendan la diferencia que hay entre lo que debe ser para que el agua llegue bien y lo que en realidad es. Aquí puede estar ¿qué digo yo? ¿A cuánto puede estar, digamos, si el tanque está en el techo y la ducha? ¿A cuánto está el tanque de la salida del agua? 1 metro. En casos extremos puede estar a 1 metro, tranquilamente. En mi casa, en una casa en Villavicencio está el baño, digamos, este es el baño, y aquí hay un cielo raso falso, y aquí encima están los tanques. Así que la conexión, simplemente es aquí va, se demora más en bajar, luego sube y aquí sí está la ducha. Ese en el peor de los casos, pero en lo normal, pues es que esté posiblemente un poquito arriba, un poquito más arriba, entonces estará, no sé, a 1,5 metros, 2 metros. En nuestros climas también habemos más problemas. ¿Qué otro problema se les ocurre que puede haber en nuestros climas? Con un tanque, o sea, si lo ponemos bien puesto, como está en esta casa que les digo, que aquí está el baño y aquí hay un cielo raso y aquí están los tanques y aquí está el techo, esta es la manera correcta de ponerlo. Y acá tiene que estar en una placa fuertemente soportada y las columnas y todo el sistema estructural, digamos, funcionando como debe ser.
Aquí es una casa de 2 pisos. Aquí están acá y se manda para acá. En este caso está bien diseñado, pero uno puede ver, no, en estas casas no, pero donde vivía antes, hay unos tanques y se ven los tanques acá, ¿no? Una plaquita divina y hay un tanque acá para una casa y el otro tanque acá para la otra y así. Eso suele verse mucho. ¿Qué otro problema tiene eso? ¿Alguien en Neiva se ha bañado al mediodía en una casa de esas? Agua El bajísima. agua caliente. Aguas termales, aguas termales. Exactamente, el agua se calienta y cambia sus condiciones químicas a partir de ese calentamiento. Sobre todo, pues genera incomodidad, ¿no? Bañarse con agua caliente en un clima caliente, pues es horroroso. Y en el clima frío esta agua está absolutamente congelada, por supuesto, ¿no? Si el clima fuera, digamos que el agua tiende a mantenerse fría. Si en este caso de esta casita que tenemos, a ella no le da directamente el sol, digamos, ni los rayos directos, el agua se mantiene relativamente fresca. Esa es la tendencia química del agua, a mantenerse fresca. Como el metal. Si el metal no está expuesto al sol, está frío, ¿cierto? Si en cambio se expone al sol, rápidamente se calienta, listo. Pero cuando no, ustedes lo tocan y es frío. Digamos, la madera tiene una condición diferente, es calientica, es tibia, se mantiene a una temperatura mayor que la del ambiente, pero el agua y el metal, por ejemplo, se mantienen a una temperatura menor. Con lo cual, esa es la lógica de las cosas. Si la ponemos al sol, naturalmente cambia y se convierte en agua caliente y bañarse ahí pues es absolutamente desagradable. Entonces, todas esas son las circunstancias que hay que tener en cuenta porque no siempre se puede obviar el hecho de tener un tanque. No siempre, por muchas razones. Una de las cuales no me deja mentir Daniel Torrente, es que estamos en el tercer mundo, ¿no? Entonces, muchas veces se va el agua. Otra de las cuales es que existen reparaciones y el agua no da espera. Es decir, uno puede estar sin luz, pero sin agua, ¿cómo se baña? ¿Cómo se tal? Y hoy en día los espacios arquitectónicos no dan para tener repositorios de agua grandes, ¿no? Digamos, en un apartamento el tanque es ridículamente pequeño. ¿Qué agua puede tener uno ahí para medio bañarse una persona? Pero si viven 2 o 3 o 4 o 5 o más como en nuestro contexto de tercer mundo, pues naturalmente no se puede estar mucho tiempo sin agua. Así que es correcto tener la previsión de que algún día va a pasar, ¿no? De que algún día van a reparar las tuberías, de que algún día en Neiva llueve como debe llover, entonces se va a ir el agua. Y de que algún día, no sé, hay algún problema y simplemente no tenemos suficiente agua guardada en la casa, ¿no? Como pasó en Yopal. Yopal se cayó el acueducto, se desapareció hace, no sé, 8, 10 años, una cosa así, y todavía no lo han hecho. Entonces, los que no estaban previstos de ciertos sistemas de almacenamientos, ya sea tanques elevados o tanques subterráneos, pues tienen muchísimos inconvenientes para mantener una vida normal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún aporte, alguna cosa que ustedes hayan vivido, que quieran? Nada. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. ¿cómo me dijiste? ¿Es necesa- ¿Es necesario tener siempre un sistema de almacenamiento de agua? En nuestros contextos diría que sí. En la mayoría de las ciudades, así sean grandes, diría que sí. Digamos en Bogotá, pues difícilmente se va el agua. En Medellín, en las ciudades más importantes, pero sí, yo diría que es importante tener un repositorio de agua.
que esté tapado, no un tanque, ¿no? No un tanque de agua como el tanque para lavar la ropa a la manera antigua. No eso, no estamos hablando de eso. También es importante, es obligatorio que haya un tanque de esos para muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, no sé, para lavar los traperos, pues no los van a meter a la lavadora. Entonces es necesario que haya cosas así. Y ahí hay un repositorio de agua pequeñito que no es suficiente. Entonces es importante que aparte de eso haya un tanque elevado o un tanque subterráneo. Desafortunadamente hoy en día los conjuntos y todas esas cosas pues están muy de moda. Entonces el conjunto debe tener un repositorio, un tanque de agua enterrado, o las casas del conjunto deben tener tanques arriba, ¿no? Que puede ser ya, que por eso digo, puede ser centralizado, un solo tanque para todos, o puede ser esparcido entre cada una de las casas o difuminado entre cada una de las casas que tenga un repositorio. Yo creo que eso por ahora sigue siendo obligatorio. Aunque fuéramos del primer mundo, no, eso puede que no sea obligatorio porque casi nunca se va el agua, pero que nunca pase, no creo. Así que ya dejaría de ser obligatorio y se vuelve inconveniente, bueno, en que vale la pena. Y hay que mantenerlo limpio, ¿no? El agua es la fuente de vida, pero también es la fuente de toda la contaminación del mundo. Así que, y de todos los bichos y sobre todo los problemas, digamos, tropicales nuestros, ¿no? De que los zancudos y demás ponen huevos, sus huevos en las aguas estancadas, bla, bla, nos han dicho 1000 veces. Entonces tiene que estar tapado y tiene que hacérsele un mantenimiento, una limpieza normal cotidianamente. Es más, lo lógico, lo bueno, lo suyo sería hacerle un tratamiento con químicos para que el agua no tenga ningún tipo de vida, o sea, para que pueda que haya mugre, porque nuestra agua, bueno, y porque depende, bueno, pero eso es lo que vamos a hablar ahorita, de dónde sacamos el agua. Depende del agua, puede tener hierro, puede tener diferentes minerales y tal, pero, y eso nos puede hacer daño, pero el daño que hacen los bichos, las bacterias, las cosas vivas en el agua, pues es mucho mayor y mucho más directo. Entonces, eso por lo menos lo podemos solucionar fácilmente. También existen otros químicos que hacen decantar los minerales que no queremos que tenga el agua. En principio, el agua tiene 2 compuestos y no deberíamos consumir más que 2 compuestos cuando tomamos agua, pero eso prácticamente es imposible. Ahora, no podemos superar ciertos límites de hierro, por ejemplo, que es lo que más hay en el agua. No sé si a ustedes alguno ha ido a una finca donde saquen el agua de ahí mismo y tal. Suele suceder que el agua es oscura y normalmente es porque hay mucho hierro. En la tierra, de aquí para abajo, lo que más hay es hierro. Entonces, muchas veces el agua viene mezclada con hierro. Pero también existen unos químicos que son decantadores, que es lo mismo que le echan a las piscinas o algo parecido, que hace que agrupa, eso se llaman, esta palabra que nunca se me olvida. ¿Cómo es que se llama? La que nunca se me olvida. Flóculos. Esos elementos son cosas que flotan en el aire, que flotan en el aire, que flotan en el agua, y hay unos espacios y unas herramientas y unos elementos químicos que hacen que el agua que esos elementos se compacten. Básicamente es como funciona un acueducto, pero bueno, entonces, primero que todo, es el tanque de floculación o un espacio de floculación donde se echa un químico que esos materiales que prácticamente parece que hubiera solo agua, ¿no? Es un agua café, un agua de color, pero no, ahí hay hierro. Entonces, lo que hace eso es hacer que se formen pepas, por decirlo de alguna manera, pepas gordas de hierro o del material que sea, y por tanto, al ser tan gordas, ahí sí ya no se pueden mezclar con el agua. ¿Y qué pasa? Que se vuelven más densas que el agua y se tapan. No escuché, pero no, tapar, no. O sea, imagínense que el tanque, todas las partículas están mezcladas ahí tan diminutas que están flotando.
Pero si son gordas y cogen un peso específico, ¿qué pasa? Se hunden. Se hunden naturalmente, se van para el suelo y eso se llama decantar, o sea, dejar que las cosas caigan hasta el fondo. De ahí para allá, entonces, teniendo en cuenta, vamos a mezclar temas, qué hijo de madres. Aquí tenemos el tanque de floculación, o sea que el agua llega por acá, ¿listo? Y se llena hasta acá. Pero esta agua es un agua de esas turbias que estamos hablando. Entonces puede tener simplemente tierra, ¿sí? O esa tierra puede contener mucho metal, no sé, lo que sea. Y entonces las partículas están por ahí flotando en el agua. Las partículas se flocula, en el tanque de floculación se hacen elementos más gordos, de tal manera que por la misma... Jefferson, deja de gritar, ve. Entonces, por el mismo peso que tienen las partículas, empiezan a caer acá y se forma una película de lo que sea, del mugre que sea. ¿Lo habrán visto en las piscinas o no? Que le echan una cosa y entonces todo el fondo queda como relleno de mugre. Eso lo sacan metiendo una aspiradora y succionando esa agua, pasándola por un filtro. Bueno, en la mayoría de los casos pasa lo que les digo, la pasan por un filtro y vuelven y la echan a la piscina. En otros casos, que son muy cotidianos también, la sacan con una aspiradora, aspiran el agua común y corriente y la botan a la naturaleza desperdiciando el agua como debe ser, ¿no? En el tercer mundo. Bueno, entonces, pero eso es lo que hacen y sacan esa agua con el mugre, pero ya está todo aquí. En cambio, en un tanque de floculación, lo que pasa es que la salida del tanque está por acá y vamos a llegar a otro tanque. Este otro tanque, digamos, se conecta con este de acá y acá se quedan todas las partículas. Naturalmente, lo único, llega el agua, cae acá y hasta que el agua no se ha limpiado, digamos que no pasa al otro tanque. A este tanque ya pasa más limpio, porque toda esta agua no pasa. Y esta agua, digamos que tiene su proceso para sacarlo por acá o en algunos casos para simplemente devolverlo a la tierra y hacer que la tierra la limpie naturalmente. ¿Se entiende entonces este sistema? Pero ¿por qué les estaba hablando de esto? Porque el agua hay que limpiarla. El agua hay que mantenerla limpia. En lo posible, si ustedes ven que ustedes tienen un tanque subterráneo y el agua tiene color o tiene olor, pues hay que hacerle un tratamiento obligatoriamente. Lo mejor es hacerle un tratamiento, pero si a simple vista se nota que hay algún problema en el agua es incoloro, ya lo vamos a ver, pues hay que hacer dos tratamientos. Un tratamiento que es antibacterias y todo lo que esté vivo y otro que es antipartículas, minerales y cosas que puedan hacer daño al ser humano. Además de eso, debe mantenerse cerradito. Pero el cloro es fantástico, o sea, ustedes le echan a un charco picho de agua, perdón por la palabra tan coloquial, pero ustedes le echan lleno de ranas y de renacuajos y de matas y de todo. A los 3 días, si le echan cloro vivo, o sea, cloro en pepitas y del fuerte, digamos, al otro día no hay nada vivo, está todo muerto. El agua está cochinísima, por supuesto, no se puede tomar, no sirve para nada, pero no hay nada vivo. O sea que el cloro es fantástico, es un invento maravilloso, aunque también es dañino, ¿no? Es dañino para los ojos, es dañino para la piel, para muchas cosas. Pero bueno, esta es una herramienta muy útil y no vamos tampoco a hacer químicos ni nada. Vamos a un sitio de piscinas, a un sitio de tratamiento de agua y allí nos dicen exactamente, échele tantas gotas por metro cúbico de agua o por litro o lo que sea. ¿Cierto? Es fácilmente cubicable la cantidad de agua que tenemos en un espacio, en un contenedor. Simplemente el área, el volumen y listo. Esa es el agua que le cabe, ¿no? Porque el agua tiene la otra propiedad que es adquirir la forma del contenedor. Piensen en eso, ¿no? Que es una cosa como filosófica, pero muy interesante. El agua no tiene forma, pero tiene la forma que tenga el contenedor donde se ponga. Entonces, si el agua se mete en una cosa así, el agua es así. El agua se vuelve algo así.
Cosa muy interesante que puede servir, digamos, como conceptualización para sus proyectos de taller. Hay un tema chévere. Bueno, entonces, ¿cuántos minutos nos quedan? 4 minutos. Entonces voy a terminar los 4 minutos. Una vez terminado esto, hacemos un break de 15 minuticos, ¿ok? ¿Listo? Vale. Entonces, como en los sistemas sanitarios, vamos a hablar de dos principales posibilidades, que es estar en la urbe y uno y el otro, que es estar en la zona rural. En la urbe, básicamente, tienen que tener en cuenta media pulgada. Ustedes, por lo menos, ¿no? Ustedes, por lo menos. Porque los ingenieros hidráulicos, dependiendo ya, si, por ejemplo, hay baños públicos, si es un colegio, si no sé qué, bueno, dependiendo de muchas determinantes, varias de las cuales vamos a ver en la próxima exposición, pues sí tienen que hacer ampliaciones y reducciones. Hay unas cosas un poco absurdas, ¿no? La mayoría de los contadores, de los registros de llegada de agua, que se dibujan así normalmente, son de media pulgada también. Pero dependiendo, digamos, si hay baños públicos, de aquí para dentro del espacio puede ser de 3/8 o algo así. ¿Sí? Esa circunstancia específica, digamos que ya le corresponde a un ingeniero hidráulico. Ayer me hacían una pregunta sobre las características del sistema hidráulico que tiene que tener un edificio. Entonces me decía, ¿qué de cierto hay en que si yo hago un edificio de 4 pisos y en cada piso hay un apartamento, tengo naturalmente, necesariamente que hacer un tanque y una máquina de bombeo? ¿Qué pasa? Que eso depende de la circunstancia específica del edificio y el contexto en el que se va a realizar, o sea, del lugar. Se tiene que ir a la empresa de acueducto del lugar y preguntar cuál es el caudal. El caudal en ese punto. Y dependiendo de eso, con unas tablas que podemos pedirle el favor a cualquier ingeniero hidráulico o de pronto simplemente usarlas. Dependiendo de eso, entonces sabremos si el caudal con respecto a la tubería que vamos a usar y demás es suficiente para abastecer los 4 pisos que estamos tratando acá o no. Así que es una pregunta sin respuesta, porque depende del lugar. Hay ciudades en las que aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Si el edificio tiene 4 pisos es una cosa, pero si tiene 10 es otra cosa, pero si solo tiene 1, pero es un colegio, es otra cosa, pero si solo tiene 1 y es un centro comercial y hay baños públicos, es otra cosa totalmente diferente. Así que la respuesta, no hay una respuesta fácil a eso, pero lo que hay que tener muy en cuenta es que no hay que buscar en el POT, no hay que irse a planeación, hay que irse a la empresa de acueducto y de acueducto, que en muchos casos es la misma del alcantarillado, pero irse a la empresa pública que nos proporciona el agua y solicitar el caudal del punto en el que estamos hablando, ¿no? Entonces hay que llevar la dirección, hay que llevar la matrícula inmobiliaria y posiblemente también el registro de instrumentos públicos. ¿Ok? Entonces, bueno, por si acaso me adelanto a esa pregunta si a alguien se le ocurre, pero todo se gestiona, todos los permisos y demás se gestionan a través de la empresa de acueducto alcantarillado. Los que adoran